también mucho de la patología de base, o sea, se puede unir a alguna patología que yo tenga previa, y la respiración estertorosa, que es una, vuelve para atrás, Pipi. Es una respiración que se produce por el pasaje de aire a través de secreciones mucosas del paciente, que en general trae más angustia para la familia por el ruido que escuchan cuando el paciente respira, pero no tanta molestia en sí para el paciente ni tanta dificultad respiratoria, más el ruido que escuchan. Por esto vuelvo a lo de avisarles antes a los familiares, que estén preparados, que sepan qué es, que estén más tranquilos en ese momento. Y otra síntoma frecuente es el estreñimiento. Después puede haber excitación psicomotriz, que hay podemos encontrarnos con lo que se llama delirium terminal, que no es tan frecuente en niños, por ahí sí más en adolescentes, y el 80% de los pacientes adultos lo puede tener, que es un deterioro cognitivo global con reducción de la atención, alteración del estado de conciencia, desorientación, alteración de la memoria, alteración de la percepción. Los pacientes pueden tener alucinaciones, ilusiones, pueden tener lenguaje incoherente, alteración del ciclo vigilia-sueño, alteración en la actividad psicomotriz, y esto ya lo vamos a ver también más adelante, pero podría ser una indicación de sedación, una de las pocas indicaciones claras de sedación. Después, bueno, por el mismo proceso de la enfermedad, postración, aumento de debilidad, fatiga, deterioro evidente y progresivo del estado físico, que eso también influye mucho en la familia, disminución del estado de conciencia, desorientación, somnolencia, dificultad o incapacidad, esto que hablábamos, para tomar alimentos, puede tener incontinencia, o por otro lado puede tener retención de orina, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hacemos con eso, taquicardia, hipotensión, pásame la otra. Bueno, puede tener retención fecal, que esa retención puede ser por debilidad, puede ser por alguna obstrucción intestinal, puede ser, por ejemplo, fisuras anales, o sea, que le produzcan dolor. La disminución de la ingesta también puede traer estreñimientos, pueden ser efectos adversos como por la morfina, por la misma inactividad del paciente, que se dificulte un poco el hábito catártico. Puede haber hemorragias, que pueden ser hemorragias leves hasta hemorragias graves, que eso también puede llevar a una indicación segura de sedación, también vamos a ver más adelante. Sequedad de piel y mucosas, también con respecto a la piel, la postración puede llevar a formación de escaras. Otros síntomas, más allá de los síntomas físicos, síntomas psicoemocionales, angustia, agitación, miedo a la muerte, a veces crisis de pánico. En eso entramos los médicos para poder acompañar, para poder ayudar a pasar todo este momento. También más adelante hablamos un poquito de eso. Náuseas y vómitos, convulsiones, y otros que por ahí no son tan frecuentes, puede haber fiebres y además se complica con alguna infección, prurito, tos, insomnio. No son tanto por ahí de la agonía, pero sí pueden acompañar. Y después, con respecto al tratamiento de los síntomas, puede ser ambulatorio u hospitalario, eso hay que tenerlo en cuenta. El ambulatorio siempre también se acuerda con la familia cuál es su deseo y cómo prefieren sobrellevar toda esta situación. Y lo importante es preguntarnos siempre qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida del niño en este momento de la etapa final de la vida. Con respecto a los tratamientos, el dolor podemos usar la escalera analgésica, más que nada para evitar los efectos adversos, pero después tenemos que tener en cuenta que la morfina no tiene techo, obviamente no nos preocupa en este punto la dependencia que se podría generar, y tenemos
que saber que la morfina la vamos a subir todo lo que sea necesario para el paciente. Después, con respecto a la astenia, nada, es dejar tranquilo al paciente, dejar que descanse lo que él necesite, y tratar de tener un ambiente adecuado para él. Con respecto a la anorexia, obviamente no alimentarlo no tendría ningún fin en esta etapa de la vida, así que hay que tranquilizar a los padres, que muchas veces los angustia. Es raro que su hijo no quiera comer o que no se pueda alimentar, pero vuelvo a lo mismo, hablar con la familia, explicarle cómo es todo el proceso, los va a ayudar a tranquilizarse y a entender el por qué no hace falta agregar eh, ni, por ejemplo, una sonda gástrica o un botón. En realidad, por ahí esos son tratamientos que se instaurarían antes, y ya para esta etapa de la agonía ya no los utilizaríamos más. Con respecto a la sequedad bucal, podemos darle pequeños sorbos de agua o hielo molido, que eso ayuda bastante a calmar la molestia. Con el estreñimiento se pueden dar laxantes, se usa el bisacodilo. Respecto a la disnea, es lo mismo, tranquilizar al niño y a la familia, dejarlo reposar, si él todavía está comiendo, la alimentación fraccionada, y en el caso de que sea una disnea demasiado marcada, ya pensaríamos en poner morfina y evaluar la necesidad de la sedación. Respecto de la respiración estertorosa, que era lo que hablábamos de las secreciones mucosas, se puede usar la iosina, la buscapina, puede ser por cualquier vía, intramuscular, endovenosa, subcutánea. También podemos reposicionar un poco al paciente, que eso muchas veces ayuda. Para el delirium, era lo que también nombré, que se usan neurolépticos, midazolam, para ya tener una sedación del paciente. Y después ya síntomas por ahí menos frecuentes, náuseas y vómitos, podemos usar la metoclopramida. En la sala 17 se usa mucho el ondansetron, pero es para las náuseas relacionadas con quimio, y a esta altura los pacientes ya no estarían recibiendo quimioterapia, así que se puede usar la levopromacina o la metoclopramida, y tratar de tener una alimentación del agrado del paciente, porque muchas veces las náuseas son producidas por olores o por comidas que no le gusten, y eso va a empeorar los síntomas. Respecto con el globo vesical, lo que podemos empezar es haciendo paños fríos y masajes con hipogastrio, en el hipogastrio. Si esto no llegara a funcionar, sí puedo pensar en una sonda vesical, porque el globo vesical genera demasiada molestia, mucho dolor, los pondría irritables a los niños, así que es una de las cosas que podemos hacer en ese momento si no funcionó lo anterior. Convulsiones, como cualquier convulsión, diazepam, lorazepam. Con respecto a corrección de causas, en realidad depende en qué estadio de la enfermedad están. Esto de la indicación de la sedación en caso de una hemorragia masiva, si no se pueden probar, si no son hemorragias tan grandes, taponajes con ácidos tranexámicos o transfusión de plaquetas, siempre evaluando el paciente, obviamente sin hacer controles con hemogramas ni nada de eso, sería solamente por clínica. Con respecto a la piel, rotar la posición del paciente, el colchón antiescaras, hidratación de la piel si al nene le agrada. Para el insomnio se pueden dar benzodiazepinas. Ya prurito y tos son bastante más raros, antihistamínicos corticoides como cualquier prurito y cualquier tos, dependiendo de si tiene algo más agregado el paciente. Y después, ya que hablamos de tratamiento, podemos hablar un poco de la vía subcutánea, que es una herramienta bastante útil para este momento de la vida. Surge como alternativa para otras vías de administración, cuando el paciente no tolera la vía oral, cuando,
por ejemplo, hay un paciente caquético, no puedo usar la vía intramuscular, o no encuentro vía endovenosa, o no quiero seguir pinchando al paciente, no quiero usar la vía endovenosa, podría aprovechar esta otra vía. Es una buena opción que puede manejarse en lo que es ambulatorio, es fácil de utilizar y se podría adaptar la familia a utilizarla. No la podríamos usar en situaciones con edema generalizado, con circulación periférica muy disminuida como un shock o coagulopatía. Y obviamente si tiene infecciones a repetición en donde se coloca la vía. La siguiente, Pipi. Como beneficios es simple, eficaz, no tiene tantas complicaciones, no es tan agresiva como una vía endovenosa, le permite más autonomía al paciente y participación de la familia, y evita los pinchazos frecuentes. Puede tener reacciones cutáneas, tanto a los medicamentos como al mismo material que se utiliza para la vía, y también que se pierda un poco más fácil la aguja. Hay dos formas: la infusión subcutánea intermitente, que es la más fácil para usar y más accesible, que puede ser o pinchazos reiterados, punciones reiteradas, o con una butterfly que se deja colocada en la zona, se cierra, se pone un Tegaderm y se utiliza esa más o menos hasta una semana. Si se utilizan varios fármacos por ese mismo punto, se debería usar o cambiar cada 3-4 días. Y la otra opción es la infusión subcutánea continua, que es más fácil para el cuidado del paciente en el domicilio, y hay dos tipos: uno que se llama infusor elastomérico, que es desechable, que es como un reservorio de plástico que se conecta a la váter y solo va liberando continuamente la medicación, y si no las bombas electrónicas, pero ya son mucho más caras y difíciles de conseguir. Bien, y ahora entramos en lo que es la fase de lo que es el rol del médico en esta etapa. Principalmente el acompañamiento. Acá lo principal es que el paciente no se sienta abandonado, porque esta transición de la fase de intentar curarlo a la fase de enfocarnos a acompañar, sobre todo si se hace la derivación a cuidados paliativos en una fase tardía, como mencionábamos hoy, el cambio es muy brusco y lo que la familia puede percibir es como que de alguna forma se los está abandonando y se encuentra con nuevas personas que sienten que no conocen tanto el proceso que tuvo su hijo. Así que lo principal es escuchar a la familia, al paciente, que sientan que no se los está abandonando, sino que se los está acompañando y que el objetivo, el fin, es cuidar al paciente, ¿sí? Para eso, a partir de esta escucha activa de la familia y del paciente, vamos a enfocarnos a cumplir sus deseos y consensuar con los padres cómo se va a dar este rol de cuidado. Para esto nos podemos enfocar a flexibilizar las visitas, que el paciente esté acompañado de las personas que quiera, si quiere estar más solo que esté solo, favorecer la participación de los hermanos, que se sienta acompañado, y evaluar principalmente el dolor para que esté lo más confortable posible. Y bueno, y sobre todo si se va a decidir que esté en su domicilio, para transitar este cambio de la forma más amena posible. ¿Me pasas a la otra? Bueno, el médico va a cumplir entonces dos formas de desenvolver su rol. Va a tener una participación que va a ser verbal y una participación que va a ser no verbal. Dentro de esta no verbal nos enfocamos de nuevo en lo que es la escucha del paciente.
¿sí? A partir de esta escucha activa, el paciente se va a sentir atendido, acompañado, que valoran lo que está sintiendo en ese momento. Como hablábamos hoy, esto de ofrecer la intimidad de las visitas que quiera recibir, flexibilizar ese sentido, que esté en un lugar que sea lo más confortable para él, por eso ahí se menciona lo de la luz tenue, indirecta, que se evite la oscuridad para que no se sienta eh, tan agobiado por la situación. Y bueno, y esto de evitar situaciones de invasión, entre comillas, ¿no? Que no sean tan necesarias en ese momento, como por ejemplo la toma de temperatura, tensión arterial, es decir, cosas que, como estamos en una fase agónica, no son tan necesarias de estar haciéndolas constantemente, ¿sí? Limitarnos a lo más esencial, lo más necesario y lo que no incomode al paciente. La que sigue. En cuanto al rol verbal del médico en este momento, se enfoca también en hablar con los dos padres a la vez utilizando el nombre de hijo. Esto se refiere a que la charla sea lo más, que fluya lo más fácil posible con los padres y con el paciente, no usar palabras tan técnicas, sino brindar la información de la forma más clara posible para la familia, y siempre en una forma de brindar la información como en un proceso, ¿sí? Se va dando una verdad tolerable, es decir, se van escuchando a los padres, al paciente, preguntando, y a partir de esa escucha y pregunta activa es como vamos a ir administrando esa información de la forma en que sea lo más llevadera posible, como si fuera un proceso, y no el brindar información de golpe con palabras técnicas que sea muy agobiante para este momento, para la familia y para el paciente. Bien, entonces justamente llevando a cabo todo esto, lo que vamos a lograr es reducir esa incertidumbre que tiene la familia, porque es todo un proceso nuevo que están tratando de abordar, tratar de no, de romper un poco esa estructura de paciente, familia y equipo, y hacerlo lo más fluido y lo más ameno posible para llevar a cabo ese momento, y que la familia y el paciente recuperen esa sensación de autonomía. Es decir, que no sienta que el equipo tratante está invadiendo, haciendo e imponiendo algo sobre el paciente, sino que sienta que tiene el momento de decidir él qué es lo que le parece más cómodo, que tiene ganas de tener o no tener como tratamiento, consensuando con él y con su familia eh, el tratamiento que se va a llevar a cabo, las decisiones que se van llevando a cabo, ¿sí? Bueno, esto es como a modo de mención, simplemente. El acompañamiento creativo es un método que se utiliza en el Hospital Garrahan para acompañar tanto de forma general el acompañamiento paliativo, tanto sea en los pacientes agónicos como estamos hablando nosotros, como un niño enfermo en general, ¿sí? Utilizan el método del psicodrama para acompañar este proceso como a medida de lo que necesita cada paciente, cada familia para transitar este momento. Ese es un poco el esquema en cómo lo llevan a cabo, con la escena, qué es lo que ven, lo que sienten, cómo el perfil que se aborda, llevándose después a cabo el rol de la empatía, que eso te lleva de forma directa a lo que es la confrontación de este profesionalismo versus la actitud creativa, y bueno, construyendo el espacio y cerrando el vínculo. Esto también está bueno para ver cómo involucra personalmente lo que es el paciente con el médico, que es difícil un poco a veces para nosotros separar lo que es esa sensación de empatía con el paciente con la sensación de profesionalismo que se debe abordar, ¿sí? Pero bueno, es un poco para nombrar esta estrategia. Bien,
Como nombraba un poco Inay, está también la opción de la sedación paliativa. Siempre vamos a preferir tratar el síntoma, como estaba explicando Inay, paso por paso, em, con el fin de aliviar lo más posible al paciente. En el caso de que estos tratamientos que se le dan a los síntomas en específicos no fueran suficientes y el síntoma persistiere, fuera más intenso, se agregaran nuevos síntomas, es decir, no habría forma de controlarlos, ahí optamos por lo que sería la sedación del paciente. ¿Sí? Estos síntomas que no podemos controlar, como lo veníamos diciendo antes, se llaman síntomas refractarios. Ahí se fue, ahí está. Bien, y serían como una indicación de considerar esta sedación paliativa. Siempre es importante tener la comunicación fluida con el equipo de paliativos, porque no deberíamos indicar una sedación, o no sería lo más correcto, sin comunicarnos con ellos, porque es como la última instancia a la que deberíamos ocurrir. Y teniendo en cuenta que lo que vamos a buscar es siempre el confort del paciente, si no buscamos desconectarlo de la realidad, sino ofrecerle la sedación para que pueda estar lo más aliviado posible en ese momento, evitando su sufrimiento. Bien. Bueno, esto es un poquito de lo que veníamos hablando, es la sedación en la agonía, es indicar esos fármacos con el fin de aliviarlo cuando no se pueda tratar de otra manera. Siempre va a ser progresivo esto, salvo en situaciones que no se puede hacer de forma progresiva, como por ejemplo la hemorragia masiva que nombrábamos hoy, que habría que hacer una sedación rápida, sin pensarlo demasiado. En otras situaciones intentaríamos que sea todo un proceso y siempre consensuándolo con la familia. Y con el paciente, obviamente. Bueno, como decíamos acá, esto es el último recurso que debe ser consensuado, que se debe comunicar con el servicio de paliativos, y explicando siempre a los padres por qué estamos tomando esta decisión, y qué buscamos con esta decisión, y si el paciente puede manejar esta información porque tiene la edad o el estado apropiado, también charlarlo con él y explicarle que es con el fin de aliviarlo. Sí, ¿eh? Bien, ahí tenemos un esquema que más o menos nos orienta en el caso de la sedación. Partimos de la base de si existen opciones terapéuticas para aliviar el problema o síntoma del paciente. Si las existe, lo mismo que decíamos hoy, tratemos el síntoma. En caso de que no, y de que no sea suficiente, entonces ahí indicamos la sedación. Siempre informándole a la familia, obteniendo su consentimiento, registrando toda la historia clínica, y llevándolo conjuntamente con el equipo de cuidados paliativos. Si se trata de un delirium, la primera opción va a ser la levomepro. Si el paciente está en el domicilio, por vía subcutánea se podría indicar midazolam, y si está en el hospital, podríamos usar la vía endovenosa o la vía subcutánea. En cuanto si se tratan de síntomas como disnea, dolor, hemorragia, ansiedad o demás, la primera opción va a ser el midazolam. Si está en el domicilio, se lo puede indicar por vía subcutánea. Bueno, también mencioné el fenobarbital, pero más bien es de uso hospitalario, no está disponible siempre. En el hospital podemos usar de nuevo la vía endovenosa o la vía subcutánea, o como opciones tenemos el midazolam y la levomepro. Sí, ahí está. Bueno, para llevar a cabo la sedación tenemos para utilizar el midazolam, que la dosis va a ser 0,05 miligramos kilo, que lo podemos administrar en endovenoso subcutáneo, y luego de los 5 minutos pasamos a administrar morfina, que la dosis también es 0,05 miligramos kilo. Si la pasamos por vía subcutánea, deberíamos llevar entonces la mitad de la dosis que fuera oral para administrarla. Siempre buscamos la vía más rápida posible y con la que se sienta a gusto el paciente.
En el caso, esto se puede ir administrando de forma progresiva, ir aumentando a medida que sea necesario. Si notamos que el paciente requiere reiteradas dosis de morfina y midazolam, lo que podemos hacer es optar por una infusión continua de ambas drogas, que la podemos indicar por vía subcutánea o endovenosa. Las dosis de infusión van a ser para el midazolam 0,05 miligramos kilo hora, y para la morfina vamos a sacar el equivalente a lo que es la dosis el equivalente parenteral de lo que es la dosis oral, dividiéndola por 24, es decir, es la mitad de la dosis oral, y a esa mitad la dividimos en 24 para tener la infusión que es por hora. Bien, siempre teniendo en cuenta que esto es la dosis que usamos como base inicial. La vamos aumentando siempre que sea necesario, como decía Naila hoy, sin tener ninguna precaución en cuanto a lo que es efectos adversos, porque estamos en una fase que es terminal para el paciente, así que lo que nos centra ahora es aliviarlo y brindarle confort lo más rápido posible. Bueno, todas estas situaciones son situaciones para las que el médico no está preparado, o sea, a nosotros no se nos forma con muchas herramientas para poder llevar a cabo esta fase de la atención. Y como son situaciones difíciles de afrontar, generan estrés, sobre todo cuando se da una situación del mal morir. El mal morir se lo define como aquellas situaciones en las que todo este proceso que venimos hablando de consensuar con la familia, explicarlo, hacer todo de forma escalonada, de la forma transicional más amena posible, no siempre se da. Hay veces que tanto el médico como la familia no saben bien cómo afrontar esta situación, e intentan tomar la postura de querer curar al paciente hasta última instancia, por lo que al momento de llevarse a cabo el fallecimiento se vive de forma muy brusca, y la sensación que se genera tanto para los familiares como para el médico genera una situación totalmente de estrés, difícil, ansiógena, que va repercutiendo en un agotamiento emocional y físico. Se siente como un fracaso profesional, que todo esto va generando una sensación de desgaste, y que impacta en su vida cotidiana, en sus relaciones cotidianas, generando aislamiento y conflictos con su entorno, que es lo que llamamos el síndrome de burnout. Así que todo esto es, más allá de ser importante para el paciente, también es importante para nosotros, porque genera como un afrontamiento de la situación también amena para el médico, teniendo en cuenta que se está acompañando al paciente, nunca se lo está abandonando, sino que se está cambiando de estrategia, digamos. Si la estrategia antes era curarlo, ahora la estrategia es cuidarlo y acompañarlo. Muy bien. Bueno, y ahí pusimos como una frase final que estaba buena para esta situación. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, capaz que fuimos medio rápido con algunas cosas. No quería preguntar, estás abierto. No, yo quería preguntar cómo manejan el tema del paciente y de la familia y del adolescente con respecto a la información que se le da al adolescente, que tanto conocimiento tiene. Digo, el adolescente o cualquiera que vaya teniendo más conocimiento. Vaya, tenés una intro larga. ¿Qué? ¿Quién está hablando? Pero se habla en conjunto con los padres y el nene, digamos, o primero se habla con los padres para a partir de los padres, digamos, establecer qué cosas se le dice, o se maneja la información para los niños. Micropolar. ¿Quién está hablando? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, ahí está María. ¿Qué tal, María, de Cuidados Paliativos? Bueno, en relación a la información, no varía mucho el manejo en lo que es un adolescente. Uno lo que le tiene que brindar información al paciente en general es lo que el paciente solicita. Y ustedes a veces dicen, se habló con el paciente. La verdad que si el paciente no pide información, uno no la debería dar.
los pasos siempre para una información es saber qué es lo que sabe, preguntar lo que quiere saber. Si el paciente no pregunta algo es porque no está preparado para afrontar la respuesta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a todas las edades uno le ofrece información al paciente, siempre tiene que ser consensuado con los padres. Si el padre no quiere que se le brinde, uno primero tiene que hacer el trabajo de que los padres entiendan que hay que brindar la información, y una vez que eso ya está trabajado, se le ofrece información al paciente y se le responde lo que quiere saber. Por lo tanto, si un adolescente no pregunta más, uno tampoco le va a dar la información. No tiene un manejo muy distinto. Sí, uno esperaría que un adolescente participe más en muchas cosas, pero la realidad es que no es tan común que los chicos pregunten acerca de la muerte. Gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, ahora Caro igual quiere aclarar un par de cositas. No sé si alguien quiere preguntar. Yo. Quería preguntar, bueno, acá Caro que la tengo al frente, no, si tenía alguna experiencia del uso de vías subcutáneas en domicilio, ya sea manipulada por un equipo médico de atención domiciliaria o entrenar a ciertos padres que por ahí son un poco más duchos que pueden poner una vía subcutánea ante ciertos síntomas, o alguna de esas experiencias acá. La verdad que el uso de vía subcutánea en domicilio es escasa, pero porque nosotros no hacemos seguimiento del paciente de domicilio. Hemos tenido algunos momentos puntuales, pero que son pacientes que viven acá, que a pesar de ser pacientes hospitalarios, los hemos ido a ver a domicilio, pero porque vivían muy cerca acá de La Plata. Y en el caso de usar una vía subcutánea, yo lo usaría en forma intermitente, porque no hay una enfermera, se puede salir, eso puede asustar mucho, o pasarle, y es un pinchacito, a lo mejor si no es tan frecuente la medicación, pasarle, retirarle, pero tratamos siempre de que sea por una sondita, ahí sí podemos acompañar a los pacientes. Pero hay internaciones domiciliarias, privadas, y todos los pacientes que tengan obra social, que hacen internación domiciliaria paliativa. Y en esos pacientes, si hacen un buen vínculo, fallecen en la casa, no necesitan venir al hospital. Generalmente nuestros pacientes, mientras están bien, están en la casa, pero en el último tiempo la mayoría prefiere que vaya a visitar por los hermanos, por que no se puedan terminar de organizar, y no quieren tener ningún evento agudo, traumático, ellos estando solos, se sienten muy desamparados porque no tienen la enfermería, alguien que los acompañe. Yo quería, acá Alexa pregunta que las diferencias que ven en la aceptación tanto de la familia como del paciente según el tiempo en el que pudieron trabajar. Por ejemplo, un paciente que lo conocen hace poco y otro que pudieron abordarlo durante más tiempo, si notan diferencias favorables o... Sí, mucha diferencia. ¿No? Aquellos pacientes que los conocemos desde el principio, que en el paciente oncológico hay como dos tipos de pacientes. Estos pacientes oncológicos sólidos, que generalmente cuando debutan tienen muchos síntomas dolorosos, y la mayoría de los pacientes los conocemos, tenemos como un abordaje en el control de síntomas, y después es como que desaparecemos en escena, porque a menos que tengan algún síntoma que no se pueda controlar, los saludamos, y ese vínculo, la verdad que es lo que más ayuda a la confianza de que uno está tratando de hacerlo mejor por el paciente y por la familia. Con las leucemias nos pasa de que siempre son muy bruscos, porque están en un tratamiento, la mayoría en una posibilidad curativa, un 80%, entonces una recaída también le ponen toda la fila de que también se va a curar, y el pasaje de las leucemias o los linfomas paliativos todavía no hemos llegado a un momento oportuno. Muchas veces nos han presentado pacientes y se han fallecido al día siguiente, a los 2 días, y para la familia es muy estresante tener un tratamiento de 4 o 5 años y que de pronto aparezcamos nosotras y que seamos los médicos de cabecera que nos estresamos mucho nosotros también, tratando de dar lo mejor y sabiendo que no hay tiempo. Así que la verdad es que los pacientes que son más complicados con leucemia nos gustaría empezar a trabajar antes, pero bueno, no tenemos las puertas cerradas, que esto ya es mucho. En otros hospitales hay muchas peleas, paliativos versus hematólogos, acá no pasa,
pero estamos encontrando a poquito el punto ideal para el horario hace un poquito más temprano. Una consulta, ¿hay otro tipo de medicación que capaz use, además del midazolam, además de la morfina, capaz algún fentanilo, algún venezolano? ¿Para qué? ¿Para el momento de la sedación? Para el momento es de que la última etapa, el paciente está agonizando en su último momento. No, generalmente es morfina si tienen el dolor o tienen disnea. Solamente con morfina se controla y depende del tipo de cáncer que tenga, por ejemplo, si es un tumor cerebral, no hay que sedarlo, sino que de a poquito se van durmiendo, van falleciendo. Y aclararle muy bien a los papás de que si uno le pone una sedación, porque por ejemplo hay chicos que hace 2 días que no duermen, están cansados, entonces a veces puede hacer una sedación intermitente, le damos una dosis de midazolam para que duerman, descansen, y después ya se vuelven a levantar y están mejor, más descansados. Tenemos que tratar siempre de no cortarle la conciencia, porque es el último tiempo que tienen de despedirse, de compartir, no es que hay que acelerar. A veces ustedes que están de guardia y están ahí al pie del cañón, da mucha ansiedad. ¿Cuándo se termina esta agonía? Porque pareciera que, bueno, hoy va a ser, y resulta que pasaron 5 días y que todavía estaban en la misma situación, y angustia, claro que sí. Pero aclararle siempre al papá de que si fallece es por la debilidad, por la fragilidad y por la enfermedad que está avanzando, y no por algo deliberado que hiciste, como pasarle una dosis mientras. Aunque a veces puede pasar que están usando la dosis mientras, empiezan a tener una respiración más intermitente, más pausada, y fallecen, y no fue por esa dosis mientras que le pasan, sino porque realmente ya estaba el cuerpo muy desgastado. Y después algo que yo por ahí pregunté esto, le dije a Flor que ponga, que por ahí algunos textos, yo leía algunos textos que hablan solo de midazolam, y es lo que me decía Caro. Claro, la morfina se utiliza más que nada cuando está con dolor o con disnea. Si, por ejemplo, como dijo Naila, de que en el caso de que haya una hemorragia masiva, lo que queremos es disminuir la conciencia, ponerle toallas oscuras, que no vean eso que es tan dantesco, entonces por eso lo sedamos y ahí solamente con midazolam estaríamos bien. Y cuando hay en esto de la morfina, en esta filmina, la dosis de morfina es 0,05 miligramos kilo en el caso de que jamás haya usado morfina. Y en el caso de ser pacientes que estén usando morfina, tienen que fijarse cuál es la dosis y no estar tan bajitos, sino contabilizar la dosis diaria que está usando hasta ese momento y pasar esa dosis. Después lo que preguntaba Maga ahí arriba es qué concepto de muerte entienden los nenes según la edad, eso es lo que entendí yo. Sí, como que quizás la pediatría, al ser tan abarcativa, de ser de 0 a los 16 años, o sea, como que tratamos con un grupo etario de que tenemos muchas diferencias, y está buena la pregunta, la verdad que yo no me lo había planteado, como que dentro de la bibliografía que nos mandaron decía que todos los niños, consciente o inconscientemente, buscan esta necesidad de sentirse acompañados, y de como que de alguna manera todos van comprendiendo cuando es un proceso. Pero bueno, nada, me pareció que está buenísimo. Sí, cada edad tiene su desarrollo y también cada chico, no porque tenga 3 o 6 va a entender de una forma, porque son chicos que vivieron un proceso de enfermedad, entonces muchas veces madurativamente está mucho más desarrollado lo que le corresponde a la edad. Pero bueno, en líneas generales, para por ejemplo, los chicos de 3 años, lo que necesitan es que le aseguren que mamá va a estar al lado siempre, que va a estar cuidado. Pueden a veces preguntar por qué pasa después, qué es morir, pero desde la inocencia, porque para ellos todavía no tienen un concepto de que la muerte es algo irreversible. Para ellos, preguntan muchas veces, van a ver la estrella, después se vuelven. Bueno, y son preguntas normales que a veces a los papás también angustia mucho esa sensación de que todavía no entienden de que es algo irreversible. Ya después de los 7, 8 años tienen un concepto más de qué es la muerte, de que cuando alguien fallece o algún mascota falleció, no vuelve, pero sí,
a través de las preguntas es como uno va y atrás del juego. Lo dibujo. Sí, de repente contar con ese tiempo de compartir y de armar este vínculo como para que ellos se sientan la libertad de poder preguntar, ¿no? Y de ir sorteando todas las dudas que le vayan ocurriendo, más que nada con este lenguaje no verbal, de ir al hospital, en realidad nosotros también con la charla, lo que nos surgió es que hay un montón de cosas que nosotros vemos solamente en la guardia o en el hospital, y hay un montón de abordajes en los domiciliarios, esto de las vías subcutáneas, o sea, lo que ocurre por fuera del hospital, que es un montón que nosotros nunca tenemos contacto con eso, como que siempre desde la guardia y desde estar en el hospital vemos una pequeña parte de lo que son los cuidados paliativos. Sí, y después otra cosa es que, bueno, uno piensa que el chico te tiene que preguntar a vos como médico alguna pregunta importante, a veces no surge, porque la persona de confianza de los chicos y de los adolescentes son los papás y la mamá, o la hermana, alguien importante. Entonces, darle pautas a ellos, de herramienta de, si te pregunta esto, le respondés de esta manera. Vos quede tranquila, no le mientas, tratá de, si no te sale responderle, decirle no sé, lo vamos a hablar con los doctores, pero no, ya desde el inicio, incentivarle de que no le mientan, porque después los chicos también se van encerrando y se dan cuenta de que su mamá no le puede responder o le ha mentido en alguna pregunta que hicieron, y después ya dejan de preguntar para no lastimarla más a la mamá. Entonces, eso es importante. A lo mejor no se puede hablar directamente con el chico, pero sí a los papás decirle cómo responder a ciertas preguntas. Acá me hacen una pregunta y me dicen, en el caso de, en general, estamos hablando de pacientes que quizás de a poco se van apagando, ¿no? Pero en el caso de aquellos pacientes que si bien vienen en tratamiento con paliativo, fue quizás de forma brusca, por ejemplo, una infección. Entonces uno, en ese momento, digamos, ¿hasta dónde llega? Digamos? Solo le pone antibióticos, quizás porque capaz que tiene un catéter y le pone antibióticos y solamente acompaña en ese sentido, o usa más herramientas con el paciente, digamos, qué sé yo, expandirlo, si uno lo ve clínicamente hipotenso, o aplicarle otra cosa siempre que capaz tenga un catéter que ya está disponible y que es más fácil no andar pensándolo, digamos. Claro. Todo lo que esté al alcance de hacer que uno evalúe y lo piense de que no es una cosa muy invasiva, se puede hacer. Está muy bien, en el caso de que es una infección, está muy bien expandir, poner antibióticos, hasta inotrópicos. Todo lo que se pueda hacer en una sala, acompañado con la familia, es correcto hacerlo. Uno no sabe en una infección, una sepsis, si va a ser ese el último episodio, o puede ser que en 48 horas se compense y se pueda volver a la casa. Eso no lo sabemos y hay que abrir todo el abanico y esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor siempre. En eso quería agregar una cosita. Hola María. Por ahí lo que dice Caro está un poco enfocado también a las pacientes con leucemia, que tienen un estatus funcional bueno, o sea, es un chico que está bien, por ahí si tiene un síntoma está controlado, está en la casa y se presenta con una infección. Y muchos pacientes con tumor sólido en una etapa previa. Por ahí, cuando está en la etapa agónica, claramente agónica, por ejemplo, un tumor sólido, que tiene ya una disfunción multiorgánica, en ese paciente por ahí ya uno, si bien le puede poner un antibiótico pensando que le puede calmar algún síntoma con eso, por ahí en ese punto uno no lo expandiría, ¿sí? Si tenemos un paciente agónico, claramente agónico, que ya empezó con síntomas respiratorios, por ahí tiene falla renal, que ya nos damos claramente cuenta que está en los últimos días, la hipotensión es algo que va a acompañar el proceso de muerte, ¿sí? El que se muere en general va a estar hipotenso antes de morir. Entonces, en ese punto, por ahí sí, expandirlo no sería lo más adecuado. Siempre cuando uno se plantea una conducta, lo que tiene que ver es en qué momento de la enfermedad está el paciente. Y piensa que ese paciente, tiene un estatus funcional bueno, puede recuperar y puede irse, o sea que no está en la etapa agónica, sí uno hace el mayor esfuerzo en la sala, porque en general para esa etapa ya está hablado de no pasar a terapia, pero en la sala, ¿sí? Si está agónico, claramente agónico, ya uno por ahí esas cosas no las haría. ¿Entiende? Perfecto. Acá.
Volviendo al tema, digamos, si el paciente está agónico, yo lo charlaba con Carolina antes de venir, que había algo que no habían considerado en la clase, y como síntoma de la agonía son las úlceras de final de vida. Así que ese es un signo que a ustedes les va a indicar que en 8 horas, a más tardar, se puede producir la muerte del paciente. ¿Sí? Que uno tiene que estar atento. Esas úlceras salen rápidamente, ¿sí? No son igual que las úlceras por presión, ¿sí? Por más que el paciente esté con todos los cuidados, con el colchón de cara y demás, se producen rápidamente en los pies del codo, ¿sí? En los brazos, en forma de mariposa, ¿sí? O en forma de herradura, en color violáceo, ¿sí? Se forman rápidamente. Es lo que uno ahí debe de hacer como médico o como parte del equipo, es tranquilizar a la familia, no es que no se cuida al paciente, sino que esos son signos indicativos de hipoperfusión total del cuerpo. ¿Sí? Y en cuanto a la vía subcutánea, también yo, años atrás, cuando no existían los catéteres, todavía que no se usaban como se usan ahora, utilizábamos la vía subcutánea en algunos casos. Ahora sí, nosotros recibimos un chiquito que tiene ya dificultades de vida, tiene que estar pinchando mucho, lo más conveniente para tratar algún síntoma es utilizar una vía subcutánea, ¿sí? Generalmente se usa mucho más en el domicilio. A nosotros acá, si yo tengo un chiquito que tiene un catéter, voy a utilizar el catéter. ¿Se entiende? Igual eso que dice Vivi es importante, que se usa sobre todo en domicilio, pero en el hospital también la usamos, la vía subcutánea. La hemos usado en varios pacientes, ¿sí? Por ahí estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados por ahí, a que muchos tienen catéter, pero bueno, no todos los pacientes tienen catéter, muchos de tumores sólidos no tienen catéter, o los post-trasplantados de médula ósea tampoco, y en esos casos, si la vía endovenosa no es fácilmente para encontrar, sabemos que el paciente es difícil de vía, o no quiere que le ponga una vía endovenosa, se puede optar por la subcutánea. Si bien la coagulopatía es una contraindicación, la plaquetopenia es una contraindicación relativa, o sea que uno podría intentar usarla, la vía subcutánea. Y se podría dejar que es como la váter, claro, y se deja la váter ahí cada vez que tenés que usarla. Sí, en general en el hospital cuando la hemos usado, la usamos en una infusión continua, con la bomba esa que se le pone, la de doble canal que se le pone en la jeringuita, y el goteo es bajito, en un chico el goteo hasta 2 mililitros hora la usa. Entonces, en general se pone la medicación pura para que sea menos volumen, y en general empezamos a gotear bajito, a 0,5, para que nos dé un margen para aumentar. ¿Alguna otra pregunta? Yo ya que estamos de vía les quiero aclarar una cosita, porque se mencionó varias veces la vía intramuscular. Si bien está escrita la vía intramuscular y está descrita, no solemos usarla en pediatría porque es una vía bastante dolorosa. ¿Sí? No la usamos en fin de vida y en general no la usamos antes tampoco. Siempre tenemos que usar una vía que no puede ser la endovenosa y tiene que ser parenteral, usamos la vía subcutánea. Le quería aclarar eso. Coincidiendo con las vías y la subcutánea, me quedo corto con la dosis en una, puedo poner múltiples subcutáneas para llegar a una dosis que yo necesite por el goteo, para no pasarme los 2 mililitros hora que soporta la vía. No, pero en el tiempo. Dosis. No sé si claro, entiendo a lo que va. Sí, se puede poner más de una vía subcutánea simultáneamente. Incluso se podría usar para hidratar, nosotros no lo usamos porque en fin de vida no hidratamos, pero se podría usar para hidratar la vía subcutánea, y por ejemplo hay algunas medicaciones que hay que usarlo sola. Si vos le pones un corticoide que no puede ir con otra medicación, necesitarías 2 vías subcutáneas, una para el corticoide y en la otra podrías poner morfina, y bueno, las otras medicaciones, tenés que usar midazolam, lo que uses. Antibióticos no se usan por vía subcutánea, se puede usar haloperidol, metoclopramida, morfina, midazolam. Hay algunas, no todas las medicaciones se pueden usar por vía subcutánea. Y una última pregunta, ahora en el contexto de COVID, no quiero traer el COVID, digamos, una clase que por ahí no, pero creo que aplica. No, sí,
¿tienen alguna alternativa o cómo se planea, por ejemplo, un paciente que está en un proceso de final de vida, en seguimiento por cuidados paliativos, pero de repente tiene una infección que quizás sea lo que desemboque en la muerte del paciente? Esa infección hoy por hoy quizás se interpreta como sospecha de casos de COVID, digamos, y el aislamiento del paciente para que no muera solo o solamente en compañía de un familiar, si hay o si ha habido un mundo o algo, hasta ahora alguna estrategia para evitar esa parte, digamos, que tira abajo todo el tratamiento paliativo. Sí, es un momento especial. Esto del COVID es un momento muy especial. Y por suerte tenemos como un grupo de la Sociedad de Pediatría de Paliativo que le ha pasado esto. Y bueno, y todavía son las interrogantes que están tratando de armar algún protocolo. En adultos ha pasado, y en adultos que no se puede acompañar con absolutamente nadie, hay algunas provincias que han permitido que un familiar pueda estar cercano a este momento, pero bueno, se va armando a medida que va ocurriendo. Bueno, lamentablemente, por ahora, a lo mejor en 2 semanas más se arma un protocolo, lo autorizan y es de otra manera. Pero sí, estamos inmersos a todo lo que es COVID también. No, la verdad que muy buen trabajo hicieron las chicas, fueron muy receptivas, armaron muy bien la clase y también los aportes posteriores, así que las felicito y muchas gracias por interesarse. Y ahí María levantó la mano, ¿puede ser? Sí, yo levanté la mano. Les quería contar una cosita que si bien lo dijo en la clase, es muy importante, no para que ustedes lo hagan, porque por ahí es algo que hacemos nosotros, pero por ahí ustedes el día de mañana van a estar en el interior, y por ahí van a tener un paciente de estas características, y está bueno que sepan un poco, ¿no?, el manejo. Siempre cuando un paciente ya está avanzado y entra en la fase agónica, es importante adelantarle los síntomas y los signos que va a tener el paciente a los papás, porque esto es tranquilizador para el padre. Cuando lo ve no se va a asustar como si uno no lo hubiera dicho. Entonces es importante avisar que va a tener cambios físicos, que puede ser que cambie el color de la piel, porque en algún momento se va a poner cianótico cuando se muera, que va a tener más sueño, va a disminuir la interacción con el medio ambiente. En general los chicos los últimos días meten como para adentro, ¿sí? Les deja de interesar lo que pasa afuera, los padres. Bueno, no comen, es normal para esta etapa, y que los papás lo sepan previamente, es importante para que no los alarme tanto. Y los cambios respiratorios, que los cambios respiratorios ocurren siempre, porque en algún momento la respiración se pone irregular y más lenta hasta que finalmente fallecen cuando no es algo abrupto, ¿no? Entonces que sepan esto los papás hace que puedan llevar mejor el momento. Y otra cosa importante que les quería decir con respecto a la disnea, el tratamiento de la disnea al final de vida es la morfina, pero lo que tienen que saber y también avisarle a los padres es, la morfina disminuye la percepción de disnea, pero no va a disminuir el signo. Nosotros vamos a ver que el paciente igual va a respirar con dificultad. Si bien por ahí un poquito menos, va a respirar con dificultad. Entonces nos tenemos que centrar en lo que el paciente nos dice. Si le podemos preguntar si le falta el aire y nos dice que no, más allá de que lo veamos que respira muy mal, no le falta el aire, o sea, cumplimos el objetivo, y si el paciente ya no está consciente, podemos ver la cara. Si la cara está plácida, es un indicio de que el paciente no tiene molestia, ¿sí? Entre ellas la disnea. Y lo último para agregar es que en el post-mortem, cuando el paciente fallece, es un momento importante también para la familia, y permitirles permanecer el tiempo que ellos necesitan con el cuerpo para despedirse, digamos, es muy importante. Hay que, si bien a veces por ahí la gente, las enfermeras, los médicos de la sala, tienen ganas de que pueda sacarse rápido el cuerpo por la repercusión en los otros pacientes de la sala, es un momento importante para la familia. Por ahí uno lo que puede hacer es cerrar las puertas de la habitación, como para que no se escuchen, lloran los ruidos de afuera, pero permitir ese momento que es el último momento que van a tener con su hijo. Y acuérdense que ustedes en el hospital son residentes, no se sientan que tienen la responsabilidad de todo esto encima. Lo que tienen, la responsabilidad mayor de ustedes es detectar el síntoma y controlarlo.
Nosotros estamos al teléfono, o sea que se pueden comunicar siempre con nosotros. No sientan la presión de tener que dar la información a los padres, porque aprender a dar información es algo que se adquiere con la práctica, por más que uno pueda leer mucho, lo adquiere con la práctica y con el tiempo. Entonces ustedes no se sientan con la presión de tener que brindarla. Y estaría bueno que cuando un paciente nuestro está por fallecer, solemos ir a verlo, por ahí, si va una de nosotras y alguno de los que está de guardia quiere unirse cuando damos la información, no le digo todos porque muchos por ahí uno trata de que no haya tanta gente en ese momento, pero de a uno, estar con nosotros cuando hablamos con los papás, porque es una forma de que ustedes también puedan aprender esto de dar información en esos momentos. Ya está. Hablé mucho. Y siempre lean la historia clínica, chicos, porque en la historia clínica nosotros ponemos todo. Si está indicado no reanimar, no pasar a terapia o no hacer determinada cosa, nosotros lo escribimos en el SIGEOS, ¿sí? Lo hacemos en el SIGEOS para que ustedes, aunque el paciente venga de la calle, lo puedan tener a mano. Así que siempre lean la historia de nuestros pacientes en el sistema, porque si hay alguna información importante, ahí va a estar. Y si no les queda claro, nos llaman por teléfono, al teléfono de paliativos. Ahí a mí tiene otra pregunta. Sí, mi pregunta, en realidad, como si bien sabemos que hay muchos pacientes que vienen de otro lugar de La Plata, o son pacientes que son de la provincia de Buenos Aires, si ustedes tienen alguna red o digamos, algún tipo de contacto con quien, digamos, abordar al paciente, porque muchas veces el paciente va a estar en la casa, y por ahí necesitan el acompañamiento de alguien que no fuera de la familia, si bien los niños por ahí están con los padres y demás, para ver cómo, digamos, cómo hacen ese seguimiento o ese acompañamiento de sus pacientes. Sí, tratamos, es una de las cosas que hablamos de planeamiento, de tratar de, si es del interior, armarle una red. Primero preguntar si tienen pediatra de cabecera, también averiguar si ese pediatra de cabecera está disponible para hacer ese seguimiento, porque a lo mejor no es capaz. Si no tiene obra social y pertenece a la red pública y no tiene pediatra, buscamos el hospital más cercano, hablamos con el jefe de servicio, mandamos mails de guías de sedación, de guías de contrarreferencia, la historia clínica, y estamos también al teléfono con los médicos. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Los pacientes pudieron fallecer con su familia, cercano al domicilio, donde podían ir la abuela, todo, y darle ese clima de intimidad que muchos necesitan, tanto en Pehuajó, en Azul, Olavarría, y a veces tenemos la suerte, Rojas, esto es decir, que tenemos la suerte de encontrar ex residentes de acá, y es muy, muy lindo poder trabajar así en conjunto. Bueno, les agradecemos, chicas. Igual, muchas gracias. Sí.